¿Qué les parece si inmediatamente oramos? Padre, te damos las gracias por tu extrema bondad. Queremos, Señor, en este momento, intencionalmente fijar toda nuestra mente y nuestra atención en lo que tú creemos has preparado para tu iglesia, para tu pueblo. Te damos gracias porque tu fidelidad es nueva cada día, cada mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú nos renuevas y nos has citado esta hora, Señor, oh Dios, para poder amarnos, para poder mirarnos, para poder apacentarnos. Y creemos esto en el nombre de Jesús. Oramos que nada interrumpa este tiempo tan especial. Y oramos que los ojos espirituales sean abiertos, no solamente desde los que estamos aquí, sino de los que están conectados a través de nuestras redes sociales. Oramos en el nombre de Jesús que así sea, creyendo que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Estamos compartiendo cada domingo por la mañana, en este tiempo, las verdades asombrosas de estar en Jesús. Amén. Verdades o realidades asombrosas de estar en Jesús. Ahora, me gusta también llamarlo realidades porque tenemos que entender que hay dos tipos de realidades en la cual nosotros solemos operar, digamos, que se yuxtaponen o superponen. Tenemos una realidad física, una realidad sensorial, una realidad que todos podemos, con la cual nos comunicamos con nuestros sentidos. Pero además hay otra realidad tan real como la realidad física que nuestros sentidos no bastan para conectarnos. Y es la realidad espiritual. Cuando Jesús está agonizando ahí en la cruz, las últimas palabras de Jesús fueron: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él entregó su espíritu. Y decíamos que en primer lugar nosotros como creación de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos seres espirituales, habitando en un cuerpo físico. Porque portas la imagen de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es físico. Dios es espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, no se refiere en primer lugar, sobre todo, a lo físico. Se refiere a que tienes un espíritu. Jesús tiene un espíritu, tú tienes un espíritu, eres un ser espiritual. Sí, entonces como seres espirituales tenemos que entender también que hay un mundo espiritual. En ese instante estamos aquí, ¿correcto? Entonces nosotros podemos percibir ambos, digamos, mundos que se superponen. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que la revelación de Dios siempre va mucho antes que la ciencia va después. Muchas cosas que tú vas a ver en la palabra de Dios, sí, ya dichas miles de años atrás, luego la ciencia llega a corroborar y confirmar lo que la palabra de Dios ya decía. La Biblia dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, nuestra mente, que la manera de experimentar transformación es cuando renovamos nuestra manera de pensar. Hoy día ya se habla de cómo uno puede tener cambio de su mente, de su cerebro. ¿Sí? Y le llaman neuroplasticidad, por ejemplo, ¿no? Y además hoy día la física también admite, ¿sí? Con esto de la física cuántica, que además de este mundo que conocemos, ¿sí? De un universo físico que conocemos, muy probablemente haya otros universos, y le llaman multiversos. La Biblia habla de 3 cielos, pero ellos ya se pasaron, ellos hablan de muchos universos. Entonces la ciencia siempre va atrás, ¿no? Y eso es importante considerar. Por eso hay que abrazar la palabra de Dios, aunque no tengamos de entenderla, aun cuando no tengamos la confirmación científica, ¿sí? Primero siempre irá la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que hay que andar por fe. Es más, la Biblia dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Y cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué cosas? Hay cosas espirituales. La paz es una cosa espiritual. La esperanza es una cosa espiritual. Cuando tú estás lleno de desesperanza, cuando estás lleno de temor, de tristeza, te agobia, lo que necesitas es paz. Necesitas esperanza. Es una cosa maravillosa. Es una cosa que tiene que ver con cosas espirituales. ¿Me dejo entender? El gozo es una cosa espiritual. El gozo de Dios es nuestra fortaleza.
Es una realidad, el gozo es una realidad espiritual. La esperanza es una realidad espiritual. La fe es una realidad espiritual. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ve. La fe es una realidad espiritual. Dios usó fe para crear el universo. Entonces lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Esto es importantísimo. Entonces si vamos a caminar alineados, tú no puedes tratar de entender las cosas espirituales desde el mundo natural. Tú tienes que entender el mundo natural desde las cosas espirituales, desde la revelación de Dios. Jesús anduvo conectado con ese mundo espiritual. Jesús siempre estaba conectado a través de la oración, amén, y por el poder del Espíritu Santo con Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, amén, Dios nos posiciona, nos pone, nos coloca en una nueva posición. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y todas, digan conmigo, todas son hechas nuevas. Decimos para que quede bien claro esto, todas las cosas son hechas nuevas. O sea, Jesús en nuestra vida, nuestro posicionamiento en Jesús, amén, cambia todas las cosas. Es decir, tu perspectiva, tu manera de vivir, tu destino, todo absolutamente es cambiado en el momento que tú eres insertado en Cristo Jesús. Por eso es importantísimo conocer las realidades asombrosas de estar en Jesús. Ahora, la Biblia habla del hombre natural y el hombre espiritual. El hombre interior y el hombre exterior. El hombre exterior es el hombre físico, emocional. El hombre interior es tu verdadero hombre. Y si tú quieres caminar con Dios, tú tienes que aprender que en primer lugar, tu hombre interior es el que debe gobernar tu vida. Amén. Pero si tú no entiendes que tu hombre interior debe gobernar tu vida, vas a tratar de gobernar tu vida por el hombre exterior y vas a fracasar. Entonces, la palabra nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, lo hemos desmenuzado, hemos estado compartiendo domingos atrás, qué significa el estar en Jesús como nueva especie de ser que nunca antes existió. Es decir, Dios, a través de insertarnos en Cristo, ¿sí?, a unirnos al Padre, nos coloca en una nueva familia, la familia de los hijos de Dios, ¿sí? Nosotros ahora somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, una estirpe celestial. Amén. Es decir, ya no eres una persona meramente natural, tienes un sentido y un destino de eternidad dentro de ti. No eres una persona común y corriente. Amén. Esto es tan importante entender. Entonces, el estar en Cristo te hace una nueva criatura. Amén. El estar en Cristo te hace uno con Dios. La Biblia dice, en el libro de Corintios 6:17, 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dos, no tres, un espíritu. Te fusionas. Y al fusionarse tu espíritu con el Espíritu de Dios, Dios imparte a tu espíritu su justicia. Dios imparte a tu espíritu su naturaleza. Dios imparte a tu espíritu. Y esto es algo progresivo. Por eso la palabra de Dios dice, no, en palabra del apóstol Pablo, yo oro por ustedes, ¿sí?, con gemidos indecibles hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, Jesús se insertó dentro de ti y así como la mujer que se embaraza, ¿no?, ella es fecundada, ¿sí?, su útero es fecundada y ya nace en ella un pequeño bebé, pero no tiene todavía todo el desarrollo y luego pasan semanas y meses y se hace notorio que tiene ya 8 o 9 meses hasta que da luz, ¿verdad? Pero en ese tiempo de gestación se va formando esa criatura, va tomando forma. Entonces cuando tú naces de nuevo, Dios planta en ti la simiente de Dios, la semilla de Dios. Amén, la semilla de Dios es instalada a tu espíritu nace de nuevo y comienza a gestarse un nuevo ser en ti. ¿Cuál es el nuevo ser? El mismo Señor Jesucristo comienza a formarse dentro de ti. El mayor anhelo de Dios en tu vida es que Jesús se forme dentro de ti y te has transformado a la misma imagen de Jesucristo. Déjame decirte que una madre no está diciendo, ay, quiero que se forme, ay, se estará formando. No, el niño va creciendo, el niño se va formando, es algo natural. Así que cuando Dios viene a tu vida, es soberanamente, naturalmente sobrenatural el hecho que vas a crecer, porque Dios ya plantó dentro de ti su vida. El crecimiento, la transformación es inevitable porque Dios así lo ha deseado.
si eres hijo de Dios de verdad. Entonces es imperativo conocer las realidades de estar en Jesús, porque si ignoras esas realidades, no vas a poder experimentar toda la plenitud de vida que Dios quiere que experimentes. Entonces, somos uno con Dios. Dios nos impartió su ADN. Tú no estás obligado a orar, no estás obligado a cantar, no estás obligado a congregar. No es algo que lo haces de manera tediosa, ni solamente por el hecho de obedecer. No, lo haces porque deseas alabar a Dios. Haces las cosas de Dios, de orar, de bendecir, de reunir, de hacer cosas por la gente porque deseas. ¿Y cómo es que deseas? Dios pone en ti el querer como el hacer, porque has sido participante de su naturaleza divina. Entonces, cuando la Biblia habla de santificar, la santificación no es obra del hombre, la santificación es obra de Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, y Dios es el que nos santifica. Santificar es apartar para el servicio de Dios. Entonces, el día que Dios viene a tu vida, Él te separa, te aparta para su gloria y su honor. Ya fuiste santificado, ¿me entiendes? Entonces, esa es una obra que Dios produce en nosotros, y nosotros obviamente tenemos que colaborar con la obra de Dios. Por eso, ¿cómo nos llama a nosotros el apóstol Pablo? Como colaboradores de Dios. Somos colaboradores del Señor. Entonces, al estar en Cristo, nos hace ver que somos uno con Dios. Recibimos el don de la justicia, ¿sí? Tenemos la justicia de Dios insertada en nosotros como un regalo de Dios. Él nos declara inocentes, como si jamás hubiéramos pecado. Amén. Instala en nosotros su misma vida. Nos hace uno con Él y nos hace sentar en lugares celestiales. No dice que vas a estar sentado en lugares celestiales. Estás sentado ahora mismo en lugares celestiales, en un lugar de reposo. ¿Cuándo uno se sienta? Cuando ha trabajado. Después de haber trabajado, se sienta. Jesús se sentó a la diestra de Dios, amén, ya reposó de sus obras, ya Él nos salvó, no nos va a salvar, ya nos salvó, ya logró la salvación, ahora se sentó. Lo que hacemos nosotros es tomar la salvación que Jesús ya nos dio y nos sentamos en Cristo. Él nos ofrece sentarnos y Él nos sentó con Cristo Jesús en lugares celestiales. Gloria a Dios. Entonces, por supuesto, hay mucho por decir, pero vamos a avanzar a algunas verdades más en esta hora, en esta mañana. Otra verdad, otra realidad asombrosa es la realidad de que somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos una nueva ciudadanía. Hay personas que tienen doble nacionalidad, ¿no? Argentino, peruano, peruano, argentino, peruano, japonés, peruano, norteamericano. No sé cuántos aquí puedan tener. Hay gente que tiene nacionalidad peruana, venezolana. Pero no sé, pero puede que las tengas. Pero yo quiero decirte que tienes una ciudadanía más, y la más importante. El día que tú naciste de nuevo, Dios te hizo ciudadano del reino de los cielos. Y como te hizo ciudadano del reino de los cielos, tú eres también un embajador del reino de los cielos. Y los embajadores no se mueven por la economía donde ellos sirven. Los embajadores se mueven por la economía del reino o nación al cual sirve. Entonces quiero decirte ahora que para la obra que Dios te ha designado, amén, hay suficientes fondos del reino de Dios. Porque no nos movemos por la economía del lugar donde servimos, sino la economía del reino que nosotros representamos. Por eso Pablo decía, mi Dios suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que muévete por la economía de Dios si entiendes que eres un embajador del reino de los cielos. Como embajador del reino de los cielos tienes el respaldo de la milicia del reino que representas. Yo me acuerdo hace años atrás, volaron la embajada de Estados Unidos que estaba en Washington. ¿Sí? Entonces construyeron otra embajada en el tiempo de terror. Y construyeron una embajada ahí en La Encalada. Es un fortín, ¿no? Muy moderno. ¿Sabe Dios qué otras cosas hay adentro? No, debe haber hasta soldados, qué sé yo, no se ve. Y si alguien osara tratar de entrar en ese lugar, inmediatamente la armada norteamericana vendría y lo defendería. No la armada peruana, ni boliviana, ni chilena, no. Vendría la armada norteamericana. Entonces, si alguien se mete contigo, la milicia de Dios vendría y te respaldaría. Amén. Por eso Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
No son carnales, tenemos armadura de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Porque representas el reino de Dios. Eres un embajador del reino de los cielos. Y todo ello por estar en Jesús. ¿Cuántos se alegran por ello? ¿Cuántos se alegran por ello? Amén. Básicamente lo que estamos insistiendo en establecer es la importancia de que tu conciencia, la conciencia de quién eres, sea cambiado. Porque si tu conciencia cambia, todo cambia. Si tu conciencia cambia, todo cambia. La palabra de Dios nos habla de limpiar nuestras conciencias. ¿Sí? Nuestras conciencias se limpian con la palabra de Dios. Nuestras conciencias se limpian con la sangre de Jesús. Y Dios quiere que tengas una conciencia de justicia en ti. El pecador se conduce como pecador en la mayoría de veces porque se siente pecador, se sabe pecador y tiene conciencia de pecaminosidad. Pero como hijo de Dios, tú tienes que entender que debes tener la conciencia no de pecador, sino una conciencia de hijo de Dios. Eso es tan importante en nuestra vida. Amén. Entonces, quiero entrar a dos verdades de estar en Cristo, amén, en esta hora. La siguiente verdad que quiero tratar es la verdad de que has nacido de Dios. La verdad que has nacido de lo alto. En el libro de Juan, capítulo 3, vamos al libro de Juan, capítulo 3, amén, dice la palabra, verso 1 en adelante. Está Jesús aquí, en un momento cumbre, es un pasaje muy conocido, es el pasaje donde Jesús se encuentra, o mejor dicho, Nicodemo se encuentra con Jesús, y Jesús le revela a Nicodemo, un teólogo de su tiempo, un personaje importante, una verdad que es una joya para la cristiandad. Es una de esas verdades que quedan ahí como un bastión de fe, muy importante. Y dice así la palabra en Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, una persona importante, conocida, tenía un estatus. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Ahora, había una lucha ahí con los maestros de su tiempo, con los personajes como Nicodemo. ¿Por qué? Porque el status quo de ellos había sido desafiado con la aparición de Jesús. Entonces no era tan fácil decir simplemente voy a seguir a Jesús. En ese tiempo seguir a Jesús era casi perder todo. Pero cuando sigues a Jesús realmente no pierdes todo, lo ganas todo. Porque tu todo es nada al lado de Jesús. Amén. Me encanta ver cuánta gente se emocionó con ello. Pero dice, amén, Señor, dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios. Él admite que Jesús había venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú no haces si Dios no está con él. Las señales, los milagros, los prodigios, amén, que Jesús hacía. Y Jesús le responde, de verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo podría traducir, y permítame, de esta forma. De verdad, Nicodemo, te digo que si no nace alguien de nuevo, no puede experimentar el reino de Dios. Ver, experimentar, conocer. Cuando la Biblia habla de conocer, no es como cuando tú dices a una persona, te presento a tal, y le saludas, le estrecha la mano y dice, oh, ya lo conocí. No, conocer en la Biblia es algo íntimo. Dice la Biblia que Adán conoció a Eva. No es que Adán le dio un, hola Eva, qué gusto conocerte, y ya, la embarazó. ¿Me entiendes? Entonces, no, conocimiento es algo mucho más personal, más íntimo. Entonces, Jesús está diciendo aquí, el que no naciere de nuevo, no puede experimentar el reino de Dios. El deseo de Dios, cuando te inserta en Jesús, es que tú desde ya experimentes el reino de Dios. Y eso es el deseo del Señor para este tiempo. Que en esta hora tú comiences a experimentar el reino de los cielos. Dijimos la semana pasada, como ciudadanos del reino de los cielos, tú no vas a ser ciudadano del reino de los cielos. Tú ya eres apto para participar
del reino de Dios. Ya eres apto. Ahora tú puedes experimentar. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, echen fuera demonios, salgan a los enfermos, liberen a la gente y digan, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, demuestren que el reino de los cielos está entre vosotros y hablen la palabra de Dios, echen fuera demonios. Ellos estaban encargados como embajadores del reino de Dios a manifestar el reino. El reino se manifiesta sanando a las personas, liberándolas, ¿sí? Con milagros, con prodigios y echando fuera demonios. Cada vez que hay esas manifestaciones es el reino de Dios operando en ese lugar. Entonces es imposible que tú puedas representar ese reino si ya no eres parte de ese reino. Entonces Dios te hace parte de ese reino para que comiences tú a manifestar su reino. Ahora, ¿cuál es el obstáculo de muchos creyentes? Dices que yo no siento a Cristo, pastor. Ya no lo siento. Y a veces pasa de esta forma. No sentimos a Jesús. Pero el hecho que no sientas a Jesús en varios momentos de tu vida no significa que no esté. Hola. Cuando tienes un enojo con un pariente, cuando estás enojada con tu esposo, ¿sientes la presencia de Jesús en ti? No, pastor, lo que sientes es deseo de voltear su cabeza 3 veces. O sea, no vas a sentir, no sientes siempre a Jesús en tu vida. Ahora, el hecho que no sientas, repito, a Jesús no significa que no estés. ¿Cuántos de ustedes sienten su cerebro ahora? ¿Se han puesto a pensar que no sientes tu cerebro? Uy, uno no dice, ay, tengo un dolor de cerebro. No, tú dices, tengo un dolor de cabeza. Pero tu cabeza en realidad no te duele, posiblemente es tu cerebro. Amén, porque muchas veces nuestro cerebro pasa inadvertido. Vemos nuestro rostro, nuestros ojos, pero no vemos el cerebro. Amén, sentimos nuestra mano, pero no sentimos el cerebro, pero no está ahí. Y pastor, ¿cómo yo sé que tengo cerebro? Porque me estás preguntando. Amén, porque puedes pensar. El hecho que piensas es la evidencia que tienes un cerebro, ¿correcto? Ahora, muchas veces no sentimos nuestro corazón. Pero a ver, si de repente estás cruzando una esquina y ¿cuántos de ustedes se han encontrado con alguien que no pensaban ver? O de repente están en su casa y había alguien en la sala, en la cocina, que no se anunció y tú volteas y está ahí. Y tú dices, ¡ah! No me avisaste que estabas. Y tu corazón, ¿verdad que sí? Tu corazón se acelera. ¡Ay, mi corazón! El corazón no apareció ahí, ya estaba. Pero tuviste que hacer algo o tuviste que experimentar algo para sentir tu corazón. Si quieres experimentar a Cristo, tienes que hacer algo. No puedes estar pasivo. Tienes que ser intencional en tu vida. Y eso es fe. Amén. Entonces cuando se presenta una necesidad de una persona para administración, dice, ay, no tengo ganas. Ya, no tienes ganas, pero Jesús está dentro de ti. Él sí tiene ganas. Ay, no siento el poder, pero el poder está en ti. Entonces tú dices, ay, no siento el poder, no siento la unción. Lo que muchas veces sentimos son estas emociones que están inspiradas por un ambiente espiritual, de alabanza, de imágenes, y ay, qué lindo, nos dejamos llevar. Pero eso es sobre todo en el ámbito puramente, sobre todo emocional. Pero sientas o te emocione o no, el hecho de que Dios está en ti, no significa que solamente cuando te emocionas está Jesús en ti. Dices, ay, siento su presencia, se me hace mi piel como de gallina. La sientes emocionalmente hablando, pero Él siempre ha estado en ti. Hola. Entonces, cuando tú vas a ministrar a alguien, va a haber situaciones, o aun cuando seas tentado, donde no vas a sentir, cuando estás frente a una tentación, ¿qué es lo que sientes? ¿Sientes a Jesús dentro de ti? No, sientes la tentación como un vértigo recorriendo tus venas, como un fuego abrasador. Pero Él sigue estando dentro de ti. Y lo que tú tienes que decir, no, Jesús está dentro de mí. Y Jesús no hace estas cosas. Amén. Jesús no habla estas cosas. Jesús no oye estas cosas. Jesús no es chismoso. Amén. Diga algo para no sospechar de usted. Está bromeando. Amén. Jesús, hay cosas que Jesús no va a ver.
Hay cosas que Jesús no va a hacer. Recuerden la palabra esta. ¿Qué haría Jesús? Un brazalete. ¿Qué haría Jesús? Siempre. Bueno, volviendo. Entonces, ahí está el Señor. Ahora, para no desviarme a lo que iba. Hay un asunto importante. No voy a leer este pasaje ahora. Pero dice la Escritura, amén, en el libro de los Hechos se reporta que fue en la ciudad de Antioquía que se le llamó a los discípulos del Señor por primera vez cristianos. Por primera vez se le llamó a los discípulos del Señor cristianos. Antes se lo llamaban los del camino. Ahora, si uno ve el texto donde por primera vez los llamaron cristianos, uno va a leer allí que los discípulos del Señor vinieron y la palabra dice que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y la mano de Dios los distinguía y multitudes venían a Cristo porque había algo sorprendente sobre sus vidas, algo que los distinguía. ¿Y qué era aquello que los distinguía? La mano de Dios, la unción de Dios. ¿Por qué llamaron discípulos a los discípulos por primera vez cristianos? Porque era notorio que la mano de Dios estaba sobre su vida. Era notorio que el Espíritu Santo estaba sobre su vida. Es más, la Biblia dice, y estaban llenos del Espíritu Santo. Y por ello, porque eran distinguidos por la presencia de Dios en sus vidas, había también una operación del poder de Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 10, verso 38, vamos a Hechos 10 y luego volvemos a este pasaje. Amén, esto es muy importante. Hechos 10, 38, dice así las Escrituras. Amén, hablando de Jesús. Vosotros también saben cómo se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue ungido, fue lleno por el Espíritu Santo. Los milagros que Jesús hizo, no los hizo como Dios, porque Él no murió como Dios en la cruz. Él murió como un hombre en la cruz. Y Él operó en la tierra como un hombre. Y porque operó como un hombre, necesitó la llenura del Espíritu Santo sobre Él. A esa llenura, a esa presencia del Espíritu Santo sobre Jesús, la Biblia lo llama ungir. Ungir. De ahí viene la palabra unción. ¿Qué era la unción? Era un elemento, ¿sí?, que se usaba mucho en el Antiguo Testamento, como una poción, como un preparado que básicamente estaba compuesto de aceite, ¿sí?, especias, perfumes, y de esa manera la gente se lavaba los cabellos, tenía propósitos curativos, ¿sí?, y también de limpieza. Pero habían aceites especiales que se usaban para ceremonias especiales, ungimiento de reyes o ministros religiosos. Y se les ungía. Porque la creencia era, y era evidente, que el aceite tenía poderes curativos, balsámicos, ¿correcto? Entonces, el ejemplo que más se usa en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo es el aceite, más que la paloma. La paloma solamente se muestra cuando Jesús fue bautizado. Vino el Espíritu Santo como paloma, en forma de paloma. No es una paloma, es una sola vez. Pero más se usa la palabra ungüento, de donde viene la palabra refiriéndose al aceite, el aceite de la unción. Entonces, ungir significa bañar, untar, embadurnar. La presencia del Señor te baña, te embadurna, te da brillo, te da distinción. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, destaca. ¿Y cómo va a destacar? Por el gozo, por la alegría, por el brillo, por una vida diferente, y también por sanidades, y también por milagros, y también por el poder de Dios sobre su vida. Amén. Su vida es cambiada, y eso lo hace la presencia de Dios. Entonces, cuando a los discípulos los llamaron cristianos por primera vez, le dijeron algo que usted y yo no terminamos de entender. Porque hoy día usamos la palabra cristiano como algo, con una identificación más de nombre,
como un apelativo más que como una descripción. Porque ungido significa Cristo. Cristo es el ungido. Cristo igual ungido. Entonces Jesús era reconocido como el ungido porque la presencia de Dios estaba sobre él. En otras palabras, si nosotros en lugar de usar la palabra Cristo, ¿sí?, usáramos la palabra original, ¿cómo no nos llamaríamos? Ungidos. Es decir, hecho lo que está diciendo es que a los discípulos se los llamó por primera vez ungidos. Sino que cristiano es la traducción de ungidos. Entonces, si yo te digo a ti, ¿eres un cristiano? Te digo poco. Te digo, oh, tienes la cultura cristiana, crees en Jesús. Pero si a un creyente del Nuevo Testamento le dices, tú eres un ungido, y dices, ay hermano, gracias. Gloria a Dios por ello. ¿Amén o no? Porque sabes que un ungido tiene el poder, la capacidad de hacer cosas sorprendentes por la unción. Es lo que la Biblia nos muestra. Pero déjame decirte, como hijo de Dios, tú ya eres un ungido. Porque tienes la presencia de Dios en tu vida. Ay, pastor, eso no se lo crea, pastor. Bueno, entonces no eres hijo de Dios. Porque no hay manera de ser hijo de Dios. No hay manera de que hayas nacido de nuevo si el Espíritu Santo no estaría en ti. La prueba de que realmente conoces al Señor es la unción de Dios sobre tu vida. Por eso Jesús dijo esto. Mire, en Hechos 10:38, una vez más, Dios envió, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción hace que uno pueda hacer bienes y uno pueda sanar a la gente y liberar a los oprimidos. La unción sobre tu vida trae esa paz en el ambiente, cambia la atmósfera, porque tú y Dios son uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Ahora volvemos al hecho, a Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Ok? Juan capítulo 3, y terminamos con esto. Y está hablando, volvemos, ¿no?, el Señor con Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice el Señor a Nicodemo. En otras palabras, si tú quieres experimentar el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Ok? Y Nicodemo le dice, Señor, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, de verdad te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Otras versiones ponen de lo alto. De lo alto. Me gusta esa versión que dice de lo alto. El que no naciere de nuevo del agua y de lo alto, del Espíritu. Nacer del Espíritu es nacer de lo alto. Vamos a expandir esto dentro de unos segundos. Porque lo que es nacido de la carne, hombre natural, es carne, hombre natural. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otras versiones dicen, es necesario nacer de lo alto. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Cuando Dios, amén, viene sobre tu vida de manera soberana. Algo prodigioso ocurre dentro de ti, algo maravilloso. Me encanta más la traducción, o complementa mejor la traducción, nacido de lo alto. ¿Por qué? Vamos a entenderlo mejor en Juan capítulo 1, Juan 1. Dice así la Escritura, verso 12, hablando de Jesús. Juan 1, 12 está nomás. Capítulos anteriores. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, el mundo estaba y el mundo fue por el hecho y el mundo no le recibió, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, se refiere a los judíos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
Jesús, los que la recibieron, o los que creen en su nombre, les dio el privilegio, les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Nacer de nuevo no es un acto de tu voluntad, es un acto de la voluntad de Dios. Nacer de nuevo es una obra soberana de Dios. Uno no puede decir, ok, no, ahorita quiero pachanguearme en el mundo, todavía soy muchacho, voy a hacer la vida buena, voy a vivir la vida, ¿no? Ya cuando tenga 79, antes de cumplir 80, voy a entrar a Jesús para asegurarme al cielo. Hay gente que piensa de esa manera. Quiere darle su flor marchita a Dios. Pero ¿sabes qué? No funciona de esa manera. Porque Dios sigue siendo soberano. Y la verdad es que la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido predestinados para ser hechos hijos de Dios. Dios, que nos conoció antes del vientre de nuestra madre, nos preeligió, nos predestinó para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, el hecho de que usted tenga el privilegio de llamar a Dios Padre significa que Dios en su soberanía, en su sagrada soberanía, amén, lo eligió a usted para nacer de nuevo. No es voluntad de carne, no es de sangre, no, es algo soberano de Dios. Eso significa que si usted ha nacido nuevo, usted es un elegido de Dios en Cristo Jesús. Ahora, no vaya a pensar que sea por virtud de usted, es en virtud de Él. Es por designio de Dios. Y si Dios le ha dado el privilegio de llamar a Dios papá y de ser un hijo de Dios, significa que Dios tiene propósito con usted, planes con usted. Pregunto, ¿cuántos de los que ahora estamos aquí alabando al Señor y llevamos una Biblia, se imaginaron alguna vez? ¿Usted soñaba con ser cristiano? Si usted le hubieran preguntado en su niñez o su adolescencia, ¿tú qué sueñas? Oh, yo sueño un día llevar la Biblia y cantar a Dios. No, tú soñabas cualquier cosa menos ello. Es más, de repente eras anticristiano como Saulo de Tarso. Si le hubieran preguntado a Saulo, ¿qué sueñas, Saulo? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es erradicar a todos los cristianos de la faz de la tierra. Esos eran los planes de Saulo. Pero nadie puede luchar contra los planes de Dios. Dios tenía otros planes con Saulo de Tarso. Dios decía, sí, eso es lo que tú quieres. Pero yo tengo un plan mucho mejor contigo. La Biblia dice que si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Siendo enemigos, Él murió por nosotros. Siendo enemigos. Él pagó por nosotros. En esto se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, escuche esto. Cuando Dios muere por nosotros, no dice, ok, cuando Dios nos perdona, no dice, ok, si te arrepientes te perdono. Eso es lo que dice la religión. Si tú tienes el suficiente sentimiento de culpa y amargura en tu corazón por lo que has hecho, entonces yo te voy a perdonar. Es lo que hacemos los seres humanos. Si tú realmente estás arrepentido de lo que me has hecho, si realmente me pides perdón de rodillas, yo te voy a perdonar. Pero así no es Dios. Dios nos perdonó aún antes de habernos arrepentido. Dios nos perdonó siendo enemigos. En esto se muestra el amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya nos había preelegido. Hemos nacido de lo alto. Y al ser nacidos de lo alto hay una nueva identidad, hay un nuevo designio, hay un nuevo propósito, hay un nuevo destino que ni siquiera en tus mejores sueños habías soñado. Y es por la pura y soberana voluntad de Dios. Así le ha placido al Señor. Bendito sea su nombre. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta hora, Dios ha querido que podamos predicar ese mensaje para ti. Y Dios te está llamando. ¿Crees tú eso? ¿Crees que Dios te está llamando? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la palabra. ¿Estás oyendo la voz del Señor? ¿Puedes escuchar al Señor llamándote?
¿Sabes? Tu depresión puede ser la voz de Dios en ti. Tu angustia puede ser la voz de Dios en ti. Tu desesperanza puede ser la voz de Dios en ti. Tu soledad, tu bronca, esa insatisfacción puede ser la voz de Dios en ti. Porque tienes lo que tanto buscabas, pero te sientes vacío. Lograste lo que tanto querías, pero te sientes un desastre. Porque no fuiste creado para eso. Fuiste creado para relacionarte con Dios. Necesitas el amor de Dios. Si ese es tu deseo, hoy tú puedes recibirlo. A todos los que le recibieron, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. ¿Hay alguien en esta hora que va a tener el privilegio de llamarse hijo de Dios? Si usted lo cree, levante su mano. ¿Dónde se encuentra? Que Dios te bendiga. Veo tu mano levantada. ¿Quién más en esta hora? Dios te bendiga. Oh, wow, veo esas manos levantadas. Por eso, por fe. ¿Cree? ¿Sabes por qué la gente al final será condenada? No será condenada por su pecado, porque ya Jesús solucionó el problema de su pecado. Porque no creyeron. Y dijeron, no, esto es demasiado grande, no lo puedo creer. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a pedir que todos hagamos esta oración, por favor. Vamos a acompañar a estas personas que levantaron sus manos. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu voz, he escuchado tu palabra, y yo creo que esto fue para mí. Oh Dios, te necesito. Me entrego a ti, Jesús. Quiero conocerte. Y ayúdame a conocerte profundamente. Sálvame, transfórmame, libértame. Ven a mi vida, Señor. Lo creo con todo mi corazón. Tú eres mi única esperanza y te necesito, Señor. En este momento te acepto como mi único Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.